Bienvenidos amigos al cuarto capítulo de Cultivando Realidades. Continuamos con la entrevista al doctor Carlos Magdalena, médico neurólogo infantil, jefe de neurofisiología y epilepsia del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. ¿Vamos a escucharlo, Ro? Vamos. ¿Qué es el sistema endocannabinoide y cómo se relaciona con la planta? Y la base para entender por qué funciona la terapia canábica. ¿Sí? Fue descubierto en la década del 60 en pleno prohibicionismo, que las investigaciones de Rafael Mechulam, hechas como la pudo hacer en medio de una situación difícil, donde él, como buen biólogo científico búlgaro de origen judío, escapó de la Segunda Guerra Mundial como pudo, salvó su vida con su familia, se refugió en Israel, ahí hizo sus conocimientos de medicina, pero después abandonó y se dedicó a la biología molecular y a la investigación de las plantas. Le interesó particularmente la planta de cannabis por su uso milenario, porque había sido usada terapéuticamente hasta el siglo XIX, Sí. porque era una de las plantas más usadas. Sí, era una de las plantas más importantes, de hecho. Es decir, además con los opioides y hasta la famosa cocaína, ¿no? Se usó. Bueno, después vino un cambio de estigmatización con el comienzo del siglo XXI, que bueno, ya marginó todo el conocimiento, no solamente del cannabis, sino de lo que pertenece como a la planta, que es el cáñamo. El cáñamo, claro. En su conjunto. Entonces vino la demonización y sin embargo Mechulam hace sus estudios, descubre lo que él pensaba, que había moléculas similares a la planta, a lo que fabricaba la planta de cannabis, que jugaban un papel fundamental en la regulación de funciones básicas de la vida, entre ellas funcionamiento hormonal, funcionamiento de la temperatura, regulación del sueño, regulación del apetito, sincronización de los estímulos como llegan al sistema nervioso, funcionamiento visceral, respuesta inmunológica, control de la temperatura corporal, control de los impulsos que tienen que ver con lo emocional y la respuesta comportamental conductual, el funcionamiento planificado cognitivo, toda la regulación de lo que llamamos la neurotransmisión de 100.000 millones de neuronas que funcionan en forma de sistema interconectadas. Y bueno, todo este sistema funcional de la neurotransmisión se hacen puntos de conexión, que se llama sinapsis, ¿no? Las sinapsis se regulan entre sí, entre la excitación y la emisión, manteniendo un equilibrio. Bueno, había sustancias que, según Mechulam, él pensaba que había receptores en el cuerpo, tanto en el sistema nervioso, en las vísceras, en el páncreas, en los ganglios linfáticos, en todo el sistema inmunológico, y que estaban implicadas en la modulación de funciones básicas a la vida, ¿no? Y que este sistema no era conocido. Entonces, y que tenía que ver moléculas parecidas a las moléculas de la planta de cannabis. Bueno, él lo que hace es sus estudios en animales, inyecta tetrahidrocannabinol, o sea, THC marcado, y ve que se fija el THC en receptores de los propios animales, el modelo animal. Ratas o roedores, porque es el modelo más parecido al modelo humano, ¿no? O sea, el cerebro del roedor es el más parecido al cerebro humano. Si vos tenés receptores del tetrahidrocannabinol, donde el tetrahidrocannabinol, que es un fitoderivado, se fijó ahí. Nosotros no producimos receptores para sustancias de afuera, nosotros producimos receptores para sustancias de adentro. Entonces quiere decir que nosotros teníamos, con lo que pensaba Mechulam, moléculas parecidas y similares al tetrahidrocannabinol. En otras palabras, estamos preparados para el cannabis. Nosotros vivimos de nuestra marihuana endógena. Ahí va. Ese es espectacular. Nosotros tenemos una marihuana endógena, o sea, llamado sistema endocannabinoide, que no me lo enseñó la Facultad de Medicina, recién en la última etapa de mi ejercicio profesional lo descubro, y todavía recién ahora se empieza a hablar un poco en algunas universidades, gracias a toda esa movida que se empezó a dar, pero sigue sin conocerse. O sea, es un sistema básico junto con el sistema de las endorfinas, que tiene que ver con el control de la neurotransmisión del sistema dopaminérgico, serotoninérgico, que tienen que ver con el control del movimiento, el sueño, las hormonas, el sistema noradrenérgico, todo lo que es la neurotransmisión y el funcionamiento también de algo que sabemos que hoy es la y psicoinmunología, que es el control y el vínculo estrecho que tiene el sistema nervioso con el sistema inmune. Sí. Entonces, ¿quién es el sistema inmune? Nos protege los microbios, pero nos protege algo más importante que los microbios, de las células tumorales que producimos todos los días. Y hay poblaciones que son poblaciones linfocitarias killer, asesinas de las células tumorales. ¿Qué importancia tendrá entonces el sistema endocannabinoide o marihuana endógena, que evidentemente regula y hace que ese sistema funcione?
o por lo menos funciona adecuadamente. ¿Qué pasa en las personas que ante situaciones de enfermedades claudica su sistema endocannabinoide y hace que esas sustancias, se conocen, dos son las más conocidas, alananamida, que es alegría, quiere decir, al 2-acetilglicerol del ácido araquidónico, porque los cannabinoides sabemos que son el metabolismo de sustancias de los ácidos grasos, entonces por eso son muy amigables con las grasas, y el vehículo son liposolubles e hidrofóbicos, rechazan el agua y se fijan a las grasas. Es ahí que se empieza a entender en este funcionamiento por qué cuando hay una enfermedad que genera dolor, que genera un trastorno asociado tanto al dolor físico como el dolor del alma, ¿no? Digo yo, ¿no? O cuadros de trastornos de ansiedad grave, o cuadros de epilepsia refractaria, cuadros de encefalopatías degenerativas, trastornos inmunológicos, artritis reumatoidea, lupus, cáncer, disturbios metabólicos, porque sabemos que el sistema endocannabinoide está también regulando el funcionamiento del todo del metabolismo, especialmente el metabolismo de la insulina, por eso también es un gran aliado en la diabetes, o el dolor neuropático, cuando accidentes con amputación de miembros o dolor de miembros fantasma, cuadros de neuralgia del trigemio, neuropatía severa, de complejo VIH-Sida. Bueno, tiene ese efecto el cannabis, justamente de la fitoterapia canábica, fortalecer a los endocannabinoides nuestros, tratar de empoderar al sistema endocannabinoide que ya tenemos, para que vuelva a restablecer un cierto equilibrio o homeostasis, para de nuevo que ese sistema que está golpeado por X causa, por un accidente, por una causa metabólica, por una enfermedad infecciosa, pero lo que tiene el cannabis es que tiene amplia representación y tiene un efecto multitarget. Multitarget es decir, te mejora el dolor, pero te mejora el humor, pero te mejora la gana de comer, pero te mejora el sueño, te baja la ansiedad, o sea, tiene ese efecto regulador. Entonces un oncológico, que está con un dolor oncológico, con un cuadro depresivo, adelgazado, que no quiere comer y no se quiere levantar de la cama, y en estado de postración, puedo darle una sustancia que, combinado con el sistema también opioide, y hasta puede hacer que los opioides no sean tan necesarios, tener a esa persona despierta, comiendo, con mejor humor, pudiendo descansar y pudiendo hablar con su familia. No sé esa persona cuánto tiempo de vida le va a quedar. Claro. Lo que sí, calidad de vida es 10 horas, un día, 2 años, 3 meses, pero hay formas y formas de irse. Mi paciente falleció, Naira, la que empecé a conocer, pero Naira falleció a los 4 años, o sea, no vivió la vida y se fue, pero se fue en la casa. Naira se despidió en la casa. Claro. Si no, Naira se hubiese despedido con tubos por todos lados, con un respirador, con vías, en coma, y así se hubiese ido Naira. Se fue. La muerte es algo irreversible y es algo que no estamos preparados como sujetos para aceptarlo, pero Naira se fue acompañada de su familia y se fue silenciosamente. Claro. A la noche le habían festejado el cumpleaños y bueno, falleció durmiendo, y eso se lo permitió el cannabis. En la tumba de Naira, Paola juró seguir luchando por el cannabis, y lo sé que lo sigue haciendo. No se dan cuenta las multinacionales que por más plata que pongan, que por más dinero que pongan, hay algo que se llama mujer y madre, y contra eso no hay poder que vaya en contra. Y encima ni toda la plata que quieran poner, ni siquiera todas las operaciones que quieran hacer. Claro. Muchos de nosotros hoy sufrimos ataques de distinta manera. Estamos convencidos que el cannabis es derecho a la salud. Sí. La lucha por el cannabis es parte del derecho a la salud. El derecho a la salud implica muchas cosas, es el derecho a ser feliz. Básicamente. ¿Qué es salud? Es el derecho a ser feliz, punto. Es una construcción que se da dinámicamente, no es un estado. No hay estado. Los estados son algo estático, es algo permanente de construcción y superación y de construcción es la construcción de bienestar permanente. Y aun cuando en la enfermedad, y en la peor enfermedad que vos me digas, también está el derecho a la salud, el derecho al buen vivir, y el cannabis es un aliado en esa lucha. También sabemos que podría ser usado prevenir enfermedades, cuadros metabólicos en personas de riesgo vascular, protegerlos, como se conoce, y otros también debería ser incorporado no solo como paliativo, sino como preventivo. Debía investigarse también usado remisiones de patologías tumorales. En epilepsia
no ser considerado último recurso, la posibilidad de ser un recurso disponible ya en una segunda o tercera línea, no esta bestialidad de decir que tiene que pasar por todos los fármacos, dieta cetogénica y todo, ya cuando todos sabemos que usaste 2 fármacos de primera línea y no te respondieron, es muy difícil que el tercero te responda, eso lo sabemos todos los neuropediatras. Me gustaría saber qué piensa de lo que, bueno, por ejemplo, hoy es 20 de enero, hoy en Infobae salió una nota que sigue sumándose a las anteriores notas, que se empieza a mostrar como una realidad. Vemos un nuevo presidente, un nuevo paradigma, vemos a una ministra de Seguridad que cambió la forma de ver. Empezaron a salir números para que el señor que ve la televisión en su casa y no está informado, entienda que, por ejemplo, 1 gramo de marihuana incautada para el Estado significó entre 4.000 y 5.000 pesos de inversión. Estamos hablando de que tenemos un montón de presos por cultivar para sus familias. ¿Cómo ve el siguiente paso? Bueno, primero, obviamente, lo veo con esperanza en función de las declaraciones tanto del ministro de Salud de la provincia, el ministro de Salud de la Nación, o sea, del doctor Ginés González García, del doctor Daniel Goyán, sobre el reconocimiento terapéutico, las declaraciones de la ministra de Seguridad, desestigmatizando el tema del cannabis como una sustancia de uso tóxico o de hipótesis de conflicto de narcotráfico, claro, y reconociendo sus utilidades terapéuticas, entendiendo el fracaso de la lucha contra las drogas desde el punto de vista de punitivo, sino que habría que ser una mirada más desde la salud. Todo esto que tiene que ver con un tema no vinculado a seguridad, sino vinculado a salud, porque acá estamos hablando de salud, y salud es un derecho humano, no hay que olvidarse, está dentro de los derechos humanos. El 80% de los detenidos en las cárceles, por no decir por narcotráfico, son menudeo, son tenencia para uso personal, tenencia simple, y muchos de uso terapéutico tenemos, porque tenemos presos de uso terapéutico que necesitan, que les quitan su propia medicina, si vamos a o su propia sustancia que le brinda salud, y encima los castigan, los meten presos, o meten presos a los que cultivan solidariamente para ellos, los cultivadores solidarios, cooperativos, los que necesitamos de ellos. Entonces yo tengo esperanza, pero también quiero hechos. Claramente. Alguien decía que mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, ¿no? Y yo creo en esas palabras. Hablaron del Ministerio Verde, bárbaro. Verde es el aborto legal, verde es el cannabis. Son 2 luchas muy parecidas. Creo que hoy negar el cannabis... Luchas que tienen que ver con la libertad. Es totalmente, porque cuando se le niega a una persona la posibilidad de estar mejor y tener mejor calidad de vida, se está cometiendo nada más y nada menos que un hecho criminal, que tiene que ver con el abandono de personas. Sí. Entonces, lo que hace el Estado cuando no cumple en dar cannabis terapéutico en todas sus variedades, para todas las patologías. Yo no me voy a meter. El cannabis, para que funcione, necesitan todos sus cannabinoides: el CBD, el THC, el CBC, el CBG, el CBN, y CBN es muy... Como narcótico es importantísimo para es la única sustancia que ha demostrado vencer insomnios irreversibles, o sea, situaciones de desesperación y shock postraumático, que ha restablecido, ha recuperado a las personas. Acá no hablamos de infalibilidad del 100%, estamos hablando de una alternativa que puede tener un alto valor en recuperar o mejorar la salud o mejorar la calidad de vida de personas que están sufriendo. El hambre no puede esperar, la gente sin trabajo no puede esperar, pero el dolor tampoco puede esperar. No. Por eso acá queremos que se legalice el autocultivo, necesitamos que la gente que cultiva esté protegida, no se la persiga, se legalice. Obviamente con un fin terapéutico, con un fin terapéutico, tendrá que tener su registro, tendrán que controlar sus aceites, que sean gratuitos los controles, porque las universidades tienen que recibir recursos y financiamiento para poder hacer los controles de trazabilidad, de canalimetría, de la cromatografía, que muchos cultivadores se ven obligados a pagar sus propios controles porque... Y son muy caros. Actualmente salen 1.500 pesos, no sé si se modificó en los últimos meses. Está más caro. Perfecto. Y además otro control que no es menos importante, que es la bioseguridad. O sea, que no estén contaminados los aceites que se dan. Y la importancia de esta ley
de quitar del mercado negro la cantidad de aceites falsos. Hay personas que le han vendido nafta con tintura. Uno de los pacientes que yo conozco tiene bipolaridad, él y su criatura de 5 años, y les han vendido nafta, y esas personas están tan lejanos del conocer lo que es el cannabis. Bueno, pero hoy nos estamos enfrentando con un mercado negro que mueve $1.000 millones anuales. Ese es el enemigo. Perfecto. La semilla del cannabis tiene que llegar a la villa, claro, y tiene que haber plantaciones de materia vegetal orgánica, sí, y sacar a los prensados a patadas, porque los prensados son los que vienen contaminados. 40% tendrán marihuana o materia vegetal, el resto es metanfetamina, pasta base y cortados con ácido cianhídrico, sulfídrico. Esa porquería es la que le rompe la cabeza a los pibes. Desgraciadamente, el que se beneficia en ese mercado negro es ese sector que también vienen por el cannabis terapéutico, o sea, engrupiendo y abusando del dolor, ¿no?, y la desesperación. Sí. Por eso creo que el autocultivo terapéutico ya, como vemos nosotros, es una necesidad, porque es la única forma de asegurarlo y darle una calidad de excelencia, y que el INTA empiece a plantar, que el CONICET empiece a investigar, y que el LANLAB empiece a producir, que el LANLAB produzca, que la INTA cultive y que el CONICET investigue, y todas las unidades académicas y las facultades, que tengamos una ley amplia que permita usar todas las variedades de cannabis. El uso terapéutico para la salud no contradice la ley de drogas, porque la ley de drogas dice, salvo que esa sustancia sea para uso medicinal. Bueno, señores, el cannabis cumple esa excepción en todo caso. Entonces, mientras ustedes discuten después la despenalización, bueno, en ese tema no nos vamos a meter, es un tema muy complejo, pero hoy ya tendríamos que tener la respuesta que autocultivo con fin terapéutico ya, eso no va a encontrar de la 23737, porque algunos dicen que hay que modificar la 23737. Yo le digo que sí, claro que hay que modificarla. Sí. Lo que pasa es que vas a entrar en un gran bochorno y que va a entorpecer y va a dilatar los tiempos. Claro. En este momento es el tiempo del cannabis terapéutico, del cannabis para la salud. Ya. Hoy es el tiempo del derecho a la salud. Sí. Y el derecho a la libertad total vendrá en un periodo después, pero ya que se habla para la salud, ya ampliás los espacios de libertad. Pero se debe entender eso, si no nos unimos en ese aspecto, la lucha está perdida. Porque yo estoy a favor de la despenalización, porque las cuestiones privadas de las personas que solamente tienen que ver con el uso privado quedan a criterio de Dios y mientras no dañes a un tercero. Artículo 19 de la Constitución, fallo Bastarrica, Arriola de la Corte Suprema, cuando habilita para la despenalización de uso del cannabis y consumo personal y la no criminalización de la tenencia. Con eso ya podríamos vaciar 80% de las cárceles. Sí. Y el Estado, en vez de gastar plata para robar 10 gramos de flores, podría estar usando la calidad de trabajo de nuestros cultivadores, que tienen una capacidad de conocimiento para generar la materia vegetal que hoy podría ser ofrecida a nuestros laboratorios para que produzcan cannabis. ¿Por qué no? Y darles trabajo y profesionalizar. Nosotros planteamos la profesionalización de los canabicultores con un estatus de trabajador agropecuario que cumpla con las normas de toda la bromatología. Claro, sí. Y con una capacitación universitaria. Como están haciendo los países que realmente tomaron la posta con esto, como Israel, como Canadá, inclusive tenemos a nuestros vecinos uruguayos, que es una linda forma de ver que realmente se puede hacer, que puedes limitarlo a los mayores de edad, hacer un registro de consumidores y que tal vez, ¿por qué no?, el Estado sea el proveedor de tus consumidores con niveles de THC medidos, CBD medidos, y que uno pueda acceder, como por ejemplo en Israel, que hay, no sé si 6 o 7 cepas para ciertas patologías. 11, bueno, lo último es 11 y ahora cepas, dicen que hay más. En donde si nosotros tenemos algún familiar o nosotros mismos estamos en ese país y tenemos la necesidad, podemos acceder de manera sencilla a una respuesta sencilla y segura, ¿no? Nosotros decimos que, por supuesto, hay un principio que es el principio del sistema endocannabinoide y de la terapia canábica, que es respetar el efecto entourage, el efecto séquito. Séquito, sí. Acá, cuando me vaciás el efecto séquito, me destruiste la terapia canábica.
El THC necesita del CBD, el CBD necesita del THC, el CBD y el THC necesitan del CBN, necesitan del CBG, necesitan de los más de 100 canábicos que están presentes en las... Muchos de ellos no los conocemos, Sí. pero necesitan todos, porque todos funcionan en forma cooperativa. Y necesitan de otros componentes como los flavonoides, como los terpenos, y como los terpenos que están en la planta de cannabis y que funcionan en ese efecto entourage o efecto cooperativo o efecto séquito. Hemos llegado al final de este capítulo. Estén atentos al viernes próximo, que subiremos la última parte de la entrevista. Como siempre, gracias a todos los que nos acompañan semana a semana en este hermoso proyecto. Hasta el próximo viernes.